Hola, mi nombre es Rocío Gutiérrez y en este vídeo hablaremos de la clasificación del shock. Este es el esquema que seguiremos, destacando especialmente la clasificación fisiopatológica. El esquema del aporte de oxígeno a los tejidos es fundamental para entender la fisiopatología del shock, puesto que se distinguen 4 tipos en función del mecanismo inductor. El shock hipovolémico está causado por una pérdida de retorno venoso al corazón, a consecuencia de una pérdida del volumen circulante. El cardiogénico ocurre por la pérdida de la función de bomba impulsora que normalmente tiene el corazón, a consecuencia de la pérdida de su capacidad contráctil. El shock obstructivo está causado por la obstrucción del flujo normal de la sangre, que debe llegar y abandonar el corazón una vez oxigenada. Es por esto que muchas veces este tipo de shock se engloba como una modalidad del cardiogénico. Cabe destacar que es el tipo de shock menos frecuentemente observado. El shock distributivo se genera por la pérdida del tono vascular periférico, que termina ocasionando una mala distribución del flujo sanguíneo tisular, por lo que se origina una situación de hipovolemia relativa. La asociación de un aumento de la permeabilidad capilar en fases avanzadas de este tipo de shock puede asociar un componente de shock hipovolémico. En este caso, sí tenemos una situación de hipovolemia verdadera. De entre todos los tipos de shock, el más frecuente es la forma de shock distributivo conocida como shock séptico, seguido del cardiogénico y el hipovolémico. Aún así, hay que tener en cuenta que pueden coexistir varios orígenes del shock en un mismo paciente, por lo que el cuadro clínico resultante puede ser difícil de interpretar. La etiología de los diversos tipos de shock que acabamos de clasificar será la siguiente. Dentro del hipovolémico, el shock hemorrágico es un claro ejemplo de este tipo de shock, ocasionado por la pérdida de sangre, aunque también podemos verlo en casos de deshidratación importante, como consecuencia de depleción del volumen intravascular, o también por secuestro extravascular, como sucede en las pancreatitis o quemaduras extensas, por ejemplo, donde se genera un tercer espacio. Como causas del cardiogénico, tenemos situaciones de isquemia miocárdica, miocarditis o arritmias graves. El shock obstructivo puede verse en los neumotórax a tensión, el embolismo pulmonar importante, en el taponamiento cardíaco, en la ventilación con presión positiva intermitente. Y por último, el shock distributivo es el mecanismo principal del shock séptico, el anafiláctico y el medular, entre otras causas. En este diagrama observamos que hay 3 tipos de shock, que a pesar de sus diferencias, tienen un patrón hemodinámico común. Cursan con una elevación de las resistencias vasculares en respuesta a un gasto cardíaco disminuido. Estos 3 tipos de shock son el hipovolémico, el cardiogénico y el obstructivo. Por otro lado, el shock distributivo cursa con un patrón opuesto. Se produce una disminución de las resistencias vasculares que ocasiona la situación de hipovolemia relativa descrita anteriormente, mientras que el gasto cardíaco aumenta. Todos los tipos de shock desembocan en una consecuencia común. Se produce un descenso de la presión arterial media, que aboca al fracaso multiorgánico y sus manifestaciones clínicas derivadas de la hipoperfusión de los tejidos. En función del patrón hemodinámico, tenemos unos hechos característicos que diferencian cada tipo de shock. Cabe destacar que todos ellos cursan con una disminución de la tensión arterial, de la que luego derivan los síntomas de hipoperfusión tisular. En el cardiogénico tenemos 2 subtipos en función de qué cavidades cardíacas tenemos afectadas. Si tenemos un fallo del ventrículo derecho, tendremos un aumento de la presión venosa central. Por el contrario, en la insuficiencia del ventrículo izquierdo, lo que nos aumenta es la presión capilar pulmonar, por estasis venoso pulmonar. Dentro del shock hipovolémico, el hecho característico del mismo es la disminución de la presión capilar pulmonar, reflejo de un gasto cardíaco bajo. El shock distributivo cursa con vasodilatación, de manera que las resistencias vasculares sistémicas estarán disminuidas. Cabe destacar los 2 patrones de shock séptico, uno de los tipos de shock distributivo. En el patrón hiperdinámico tenemos la saturación venosa de oxígeno elevada, lo que se traduce en una baja extracción tisular del mismo. En el hipodinámico, la saturación venosa de oxígeno disminuye, mientras que las resistencias vasculares se encuentran elevadas. Es un patrón menos típico que el hiperdinámico, pero que puede aparecer en estadios evolucionados del shock séptico. Por último, 2 causas frecuentes de shock obstructivo, como son el taponamiento y el tromboembolismo pulmonar, se diferencian en la resistencia vascular pulmonar. Mientras que en el taponamiento está disminuida, ya que el llenado diastólico y por tanto el flujo pulmonar se reducen, en el tromboembolismo pulmonar está aumentada, ya que se reduce el lecho vascular pulmonar. Cabe destacar que ambos presentan una presión venosa central elevada. Por otro lado, también podemos clasificar el shock en función de la disponibilidad de oxígeno. Tenemos el shock con baja disponibilidad de oxígeno. Aquí encontramos al hipovolémico y al cardiogénico. Se originan por un trastorno en el transporte de oxígeno. En el caso del hipovolémico,
por reducción de la hemoglobina y del gasto cardíaco, o por la caída únicamente del gasto cardíaco en el caso del cardiogénico. Dentro del shock con disponibilidad de oxígeno normal o aumentada, encontramos como principal representante al shock séptico. Se produce una incapacidad celular de consumir el oxígeno circulante. En este caso tendremos procesos evolutivos de regeneración y restitución mitocondrial.